¿Imaginas poder alimentar a tu familia todo un año con un jardín más pequeño que tu sala de estar? Los Amish han dominado este arte durante generaciones, utilizando métodos tan eficientes que logran cultivar en espacios mínimos sin desperdiciar prácticamente nada. Mientras una familia promedio tira casi una tercera parte de sus alimentos, ellos desperdician menos del 3% cosechando en espacios pequeños. No importa si solo tienes un patio pequeño o un balcón. Con estos 20 métodos, podrías empezar a producir más comida de la que imaginas. Su enfoque no es solo sembrar y esperar a que la naturaleza haga su trabajo. Es un sistema preciso que empieza antes de que la primera semilla toque la tierra. La comunidad no deja nada al azar cuando se trata de alimentar a sus familias. Antes de sembrar, hacen un cálculo preciso de cuántos alimentos necesitan para todo el año. No usan fórmulas complejas. Es tan sencillo como conocer que un adulto promedio necesita unas 2000 calorías al día. Así que planifican su cosecha basándose en los cultivos que ofrecen la mayor cantidad de nutrición por pie cuadrado. En lugar de plantar lo que se les antoja, organizan su producción en función de las comidas que consumirán cada semana, multiplicadas por 52. Este simple ejercicio les permite duplicar la productividad en espacios pequeños. Si una familia necesita 250 libras de papas, 100 libras de frijoles y 75 libras de maíz para cubrir sus carbohidratos anuales. Pero su eficiencia no se detiene ahí. También calculan cuánto pueden conservar sin que se eche a perder. Si solo pueden procesar 10 barriles de tomates, no cultivan para 15, porque eso significaría desperdicio. Este equilibrio entre el volumen de plantación y la capacidad de conservación garantiza que nada se desperdicie. Los agricultores incorporan la rotación de cultivos para garantizar la salud del suelo. En lugar de agotar la tierra con los mismos cultivos año tras año, siguen un calendario de siembra estacional que abarca 3 años. Este método les permite equilibrar los nutrientes de forma natural. Los frijoles y guisantes enriquecen la tierra con nitrógeno, mientras que cultivos exigentes, como el maíz y los tomates, lo consumen. Gracias a esta rotación estratégica, el suelo se mantiene fértil sin necesidad de fertilizantes artificiales. El secreto de su increíble productividad en espacios reducidos no es solo qué cultivan, sino cómo organizan su tierra. Cada metro cuadrado tiene un propósito y está optimizado al máximo. Una de sus técnicas más efectivas es el mapeo solar. En lugar de plantar sin planificación, observan cómo se mueve la luz a lo largo del año. Las plantas más altas se colocan en el extremo norte del jardín para no bloquear el sol de las más bajas, que van al sur. Este diseño meticuloso convierte incluso pequeños huertos en verdaderas fábricas de alimentos. Una vez, traté de explicarle esta técnica a un amigo de la ciudad y su primera reacción fue preguntar si existía una aplicación para hacerlo. Parece que su pulgar no es lo único que no es verde. Los Amish han perfeccionado el arte de trabajar con la naturaleza en lugar de luchar contra ella. Uno de sus mayores secretos es la creación de microclimas que extienden la temporada de cultivo sin depender de tecnología avanzada. Colocan muros de piedra o barriles de agua estratégicamente para almacenar calor durante el día y liberarlo por la noche, protegiendo las plantas de las heladas tardías o los fríos otoñales. Algunas familias incluso rodean sus cultivos más sensibles, como pimientos y berenjenas, con piedras oscuras que absorben el calor del sol y lo irradian lentamente, creando un ambiente más cálido. Pero su ingenio no se detiene ahí. En lugar de ver los corrales y establos
como estructuras aisladas, los integran al ecosistema del jardín. Los gallineros se ubican junto a las pilas de compost, permitiendo que las gallinas escarben, aceleren la descomposición y se alimenten de insectos. Las conejeras colocadas sobre los canteros fertilizan directamente el suelo, y los refugios de cabras y vacas actúan como cortavientos naturales que protegen las plantas delicadas. El agua es otro recurso que aprovechan al máximo. Utilizan pendientes naturales para redirigir el agua de lluvia, permitiendo que se filtre en el suelo en lugar de perderse en la escorrentía. Los barriles ubicados en las esquinas de las estructuras recogen el agua de los techos, asegurando un suministro constante para el riego en tiempos de sequía. Cada elemento de su hogar y jardín trabaja en armonía, demostrando que la autosuficiencia es más cuestión de planificación que de espacio. El método de los Amish para preparar el suelo puede parecer poco convencional. No compran productos químicos ni fertilizantes costosos. En su lugar, crean lo que llaman oro negro, un suelo vivo, lleno de microorganismos que hacen que sus cultivos prosperen. Un solo puñado de esta tierra contiene más vida que la población de la tierra. Su sistema de compostaje es increíblemente efectivo. Comienzan con un área de aproximadamente 1 metro cuadrado, idealmente en sombra parcial. La base es una capa de hojas secas, paja o papel triturado, creando espacio para que circule el aire. Luego, agregan recortes de césped, restos de vegetales y malezas jóvenes. Entre cada capa, esparcen un poco de tierra de jardín para introducir bacterias beneficiosas y acelerar la descomposición. Siguen una regla de oro: 3 partes de material seco por 1 parte de material verde. La humedad debe ser la justa, similar a una esponja escurrida. Demasiado seco y el proceso se ralentiza. Demasiado húmedo y se vuelve un desastre maloliente. Lo giran cada semana con una horca y en solo 3 o 4 meses obtienen un abono oscuro y esponjoso, perfecto para nutrir cualquier cultivo. Un truco es agregar cáscaras de huevo trituradas para el calcio, pozos de café para nitrógeno y hasta lana para nutrientes de liberación lenta. Estos desechos convierten un simple montón de compost en una fuente inagotable de fertilidad natural. Los Amish han perfeccionado la selección de cultivos para obtener la mayor cantidad de alimentos en el menor espacio posible. Y aquí es donde la magia realmente sucede. Lo llaman el cultivo poderoso. Las verduras de raíz encabezan su lista de esenciales. Papas, zanahorias y remolachas cumplen 3 funciones. Las raíces proporcionan alimento, las hojas enriquecen el compost o alimentan al ganado, y su almacenamiento no necesita refrigeración. Los frijoles trepadores son otro cultivo estrella. Pero ellos llevan esto un paso más allá, con sus torres vivientes. Un solo poste sostiene de 6 a 8 plantas, que además de producir abundantes frijoles, enriquecen el suelo con nitrógeno, beneficiando futuras cosechas. Las verduras de hoja verde son los caballos de batalla del jardín de los Amish. Col rizada, acelga y berza se cosechan de manera continua. Cortas las hojas exteriores y la planta sigue creciendo. Para la fruta, prefieren variedades enanas. Un manzano, de solo 8 pies de altura, puede dar hasta 50 libras de fruta al año. Las hierbas son otro pilar. No solo aportan sabor a la cocina, sino que también tienen usos medicinales y repelen plagas de forma natural. Tomillo, orégano y salvia son especialmente valorados porque son perennes. Como dice un viejo refrán Amish, planta hierbas una vez y te servirán para siempre. Esta comunidad no solo selecciona sus plantas, también saben cómo hacer que sus cultivos trabajen para ellos. Su estrategia de cultivos voluntarios
permite que ciertas plantas, como tomates cherry, eneldo y lechugas, se autosiembren, regresando cada temporada sin esfuerzo. Como bromea un granjero, estos son los únicos trabajadores que nunca tienes que pagar. En lugar de apostar por una gran cosecha una sola vez, buscan cultivos que produzcan durante toda la temporada. En vez de frijoles arbustivos, prefieren frijoles de poste que siguen produciendo por meses. En vez de lechugas de cabeza, que deben cosecharse completas, cultivan variedades de hojas sueltas que pueden cortarse poco a poco. Como dice un viejo proverbio Amish, elige tus cultivos como eliges a tus amigos. Busca los que dan más de lo que toman. Pero seleccionar los cultivos es solo la mitad del desafío. Ahora viene lo realmente interesante. ¿Cómo hacer que todo encaje en un espacio reducido? Su método del cielo a la tierra convierte cualquier rincón en un jardín tridimensional. No solo usan enrejados para frijoles y guisantes, sino que han encontrado formas de hacer que incluso los melones y las calabazas trepen. Un solo panel de 8 pies puede soportar hasta 60 libras de vegetales en crecimiento, lo que permite aprovechar el espacio al máximo. Pero aquí está el verdadero truco. Organizan sus cultivos en capas. En la parte superior, enredaderas crean sombra. En el nivel medio, frijoles y tomates trepan con vigor. Abajo, lechugas y espinacas prosperan protegidas del sol. Este diseño puede triplicar el rendimiento en comparación con un jardín convencional. El suelo es otro elemento clave. Mientras que los manuales sugieren dejar 24 pulgadas entre repollos, ellos los plantan a 16 pulgadas y cosechan más en menos espacio. En lugar de largas filas, dividen sus camas en cuadrados de 1 pie. Como me dijo un jardinero Amish, las plantas deben estar lo suficiente cerca para tocarse, pero sin perder el aire. Bajo tierra, la estrategia sigue. Rábanos crecen entre lechugas, zanahorias maduran bajo los guisantes y las papas se desarrollan bajo los tallos de maíz. Un jardín Amish es como un pastel de capas, donde cada nivel juega su papel en la abundancia. El secreto para un suelo fértil no requiere fertilizantes. Los Amish han perfeccionado un truco: la rotación de cultivos de cobertura. Es una estrategia que nutre el suelo sin gastar un centavo. Cada planta tiene un propósito diferente. La rotación comienza con legumbres como el trébol, que capturan el nitrógeno del aire y lo fijan en el suelo. Después, las plantas de raíces profundas como el rábano, que rompen capas compactadas y permiten que el agua y los nutrientes se filtren mejor. Por último, las gramíneas, con sus raíces fibrosas, ayudan a construir la estructura del suelo y prevenir la erosión. Como un granjero Amish me dijo, ¿para qué pagar fertilizante si las plantas hacen el trabajo gratis? Y tenía razón. Un estudio confirmó que este método aumenta la materia orgánica del suelo hasta un 25% y produce mejores cosechas en épocas de sequía. Esas aves que desfilan por los jardines de la comunidad no están ahí por decoración. Las gallinas de Guinea son patrullas vivientes contra plagas, devorando insectos sin tocar las plantas. Estas aves pueden consumir hasta 4.000 garrapatas por acre al año, además de escarabajos, orugas y saltamontes. A diferencia de las gallinas, que escarban y pueden dañar los cultivos, las guineas solo cazan insectos en movimiento y pueden cubrir hasta 2 acres al día. Son especialmente eficaces contra escarabajos del pepino, chinches de la papa y saltamontes, plagas que pueden devastar un huerto en cuestión de días. Pero no todo es perfecto. Son ruidosas, pero a pesar de su parloteo, requieren mínimos cuidados, un refugio simple, agua y algo de alimento en invierno. Son más resistentes al frío y a las enfermedades que los pollos, y lo mejor de todo, regresan solas a su gallinero al anochecer. Para los Amish,
Las semillas son un legado familiar. En Ohio, conocí a una familia que cultiva la misma variedad de tomates que sus antepasados trajeron de Suiza en los años 80. El proceso es meticuloso. Para los tomates, seleccionan los mejores frutos, fermentan las semillas en agua durante 3 días para quitarles la capa de gel, las secan sobre filtros de café y las guardan en sobres de papel en un lugar seco. Los frijoles y guisantes se dejan secar completamente en la planta. La calabaza necesita madurar 1 mes, más allá del punto de consumo, para asegurar semillas viables. Evitar la polinización cruzada es clave. Las siembran en momentos distintos para evitar mezclas no deseadas. El impacto económico es enorme. Una familia promedio guarda unas 30 variedades al año, ahorrando más de $100 en semillas. Pero lo más valioso no es el dinero, sino la resistencia y adaptación de estas semillas, algo que los paquetes de tienda no pueden ofrecer. Uno de los métodos más efectivos utilizados por la comunidad es la plantación de las 3 hermanas: frijoles, maíz y calabaza sembrados en un mismo espacio. En este sistema, el maíz actúa como un soporte natural para los frijoles trepadores. Los frijoles fertilizan el suelo beneficiando a las 3 plantas, y la calabaza se extiende por el suelo, impidiendo el crecimiento de maleza. Esta técnica puede aumentar la producción de alimentos en un 20% en comparación con el cultivo individual de cada planta. La ciencia confirma sus beneficios. La Universidad de Pensilvania reveló que los campos con rotación de frijoles requieren un 45% menos de fertilizante nitrogenado. Como explicó un agricultor amish, los frijoles nos alimentan 2 veces, primero en nuestra mesa y luego nutriendo los cultivos del próximo año. Otro factor clave para la construcción de un buen suelo es el compost. En las granjas se elabora con precisión. El estiércol de caballo y vaca forman la base, pero nada se desperdicia. Restos de cocina, hojas caídas, paja e incluso papel triturado forman pilas meticulosamente cuidadas. Estas se calientan para destruir semillas no deseadas y patógenos, pero conservando los microorganismos beneficiosos. Los agricultores tienen una prueba sencilla para saber si el compost está listo. Si huele a estiércol, no está listo. Solo el compost bien añejado, que ha pasado meses descomponiéndose hasta oler a tierra, nutre las plantas. Esta paciencia asegura una nutrición equilibrada. Otro pilar clave es el acolchado. Colocan una gruesa capa de paja, heno o incluso periódico triturado alrededor de las plantas. Esta manta natural suprime las malezas, conserva la humedad, regula la temperatura y con el tiempo se descompone para alimentar a los microorganismos del suelo. Durante los días calurosos del verano, la diferencia es notoria. El suelo cubierto con mantillo puede estar hasta 20 grados más fresco que el suelo desnudo. Durante las sequías, usan un sistema de riego milenario que ahorra hasta un 70% de agua. Las macetas de arcilla. Esta técnica usa macetas de terracota sin esmaltar enterradas hasta el cuello en los canteros del jardín. Se llenan con agua y poco a poco filtran la humedad al suelo a través de los poros de la arcilla. Cada maceta abastece las plantas en un radio de 2 a 3 pies. Los beneficios van más allá del ahorro de agua. Como el follaje permanece seco, las enfermedades fúngicas disminuyen. Las malezas tienen dificultades para crecer y las plantas desarrollan raíces más profundas y resistentes a la sequía. La construcción es sencilla. Macetas de terracota con los orificios de drenaje sellados, platillos como tapas y, en algunos casos, tuberías que sobresalen del suelo para facilitar el llenado. Como me dijo mi amigo amish,
No olvides cerrar bien los orificios de drenaje con cera de abeja o tendrás el sistema de riego menos eficiente del mundo. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con los barriles de jarabe de arce cuando se vacían? En las comunidades Amish tienen una segunda vida como barriles de lluvia. Un sistema Amish usa entre 4 y 6 barriles interconectados, colocados estratégicamente. La altura es clave. Cada barril se asienta sobre una plataforma de madera, lo suficientemente fuerte como para soportar su peso, que puede ser igual al de un caballo pequeño. Algo que me sorprendió fue su sistema desviador de primeras lluvias. Los primeros minutos de una tormenta arrastran polvo y escombros del techo, pero los Amish redirigen esa agua para evitar que contamine el suministro. El agua estancada puede atraer mosquitos, pero los Amish usan soluciones naturales. Algunos añaden aceite de cedro, que repele insectos sin afectar la calidad del agua. Otras familias crían peces pequeños durante el verano. Como dijo una mamá Amish, los peces se comen las larvas y luego fertilizan el jardín. Un ciclo perfecto donde nada se desperdicia. El desbordamiento también está diseñado. Si un barril se llena, el exceso fluye al siguiente, y si todos están llenos, el agua se redirige a los jardines mediante zanjas poco profundas. También han desarrollado sus propios métodos para monitorear la calidad del agua. Utilizan musgo que cambia de color según las condiciones del agua. Observan si plantas cercanas empiezan a marchitarse o se fijan en ciertos insectos acuáticos que solo prosperan en agua limpia. Estas son alertas de que la calidad del agua ha cambiado. Como explicó un granjero Amish, la naturaleza siempre nos avisa, solo hay que escucharla. Pero lo que más me sorprendió fue cómo los Amish utilizan la gravedad para mover el agua. Almacenan el agua en puntos elevados de su propiedad, permitiendo que fluya hasta sus hogares y establos. Si un tanque de agua se coloca a 20 pies sobre una casa, la presión resultante es similar a la del sistema municipal. Gracias a esta estrategia, las familias Amish ahorran hasta $800 al año en costos de bombeo. Como me dijo un granjero, ¿por qué pagar por algo que la naturaleza nos da gratis? Es tentador recurrir a pesticidas químicos cuando aparecen los primeros agujeros en las hojas de lechuga. Sin embargo, estos químicos son como usar un mazo para romper una nuez. No solo eliminan las plagas, sino también los insectos beneficiosos. Ensayos recientes han encontrado rastros de pesticidas en el 90% del agua potable en hogares estadounidenses, y algunas poblaciones de abejas han disminuido hasta en un 40% debido a su uso. Los Amish prefieren trabajar con la naturaleza. Su primera línea de defensa, plantas repelentes. Las caléndulas no solo embellecen el jardín, sino que ahuyentan insectos dañinos, especialmente los que atacan tomates y frijoles. El ajo, sembrado entre los cultivos, es otro repelente efectivo. La verdadera magia ocurre cuando las plantas repelentes se combinan estratégicamente. La albahaca, plantada junto a los tomates, no solo mejora su sabor, sino que mantiene alejados a los gusanos. La lavanda, además de repeler polillas y moscas, atrae polinizadores, asegurando una cosecha abundante. A esta estrategia la llaman compañero confusión, un laberinto botánico que hace que las plagas tengan dificultades para encontrar sus plantas favoritas. Pero su enfoque no se basa solo en plantas. Cada mañana hacen su propia patrulla de plagas. Con guantes y un balde de agua con jabón, recorren sus cultivos, eliminando cualquier insecto no deseado. Puede sonar tedioso, pero como dijo un jardinero, cada insecto que atrapas es uno menos que invitará a sus amigos a la cena. El aspecto más fascinante de su control de plagas
es su uso de depredadores naturales. Crean lo que llaman autopistas beneficiosas, franjas de flores y hierbas nativas que atraen insectos y aves que se alimentan de plagas. Una sola mariquita puede devorar hasta 5.000 pulgones en su vida, superando a cualquier insecticida. También dejan pequeñas pilas de maleza cerca del jardín para alojar sapos y serpientes de jardín, los controladores de plagas más eficientes. Un solo sapo puede devorar hasta 10.000 insectos en una temporada. Como dicen los Amish, si ves un sapo en tu jardín, quítate el sombrero. Está trabajando más duro que tú. Los resultados hablan por sí solos. Mientras los jardines convencionales pierden gran parte de su producción por plagas, ellos reducen estas pérdidas a menos del 10%. Los jardines no solo se protegen con cercas, sino también con barreras aromáticas. Hierbas como lavanda, romero, tomillo, salvia y menta actúan como defensas naturales, manteniendo a raya las plagas. Cada planta tiene su tarea. La lavanda espanta polillas y pulgas. El romero confunde a la mosca de la zanahoria. La salvia ahuyenta polillas de la col y ciervos. Y la menta pone en fuga a hormigas y roedores. La ciencia lo respalda. Un estudio de la Universidad de Cornell muestra que los jardines con bordes de hierbas sufren hasta un 60% menos de ataques de plagas. Decidí intentarlo en mi huerto y coloqué lavanda alrededor de mis plantas. El resultado fue asombroso. Ni una sola polilla de la col en toda la temporada. Pero aprendí una lección con la menta. Sin barreras, se descontroló y terminó invadiendo la mitad del jardín. Mi amigo Amish me dijo: los buenos vecinos necesitan buenas cercas. Las plantas no son diferentes. Cultiva papas en barriles. Los Amish han demostrado que no necesitas grandes extensiones para cultivar. Pueden cultivar hacia arriba. Piensa en esto como jugar Jenga con tu huerto. Vas apilando tierra y cosechando más y más a medida que crecen. Comienza colocando semillas de papa en el fondo de un barril con un poco de tierra. A medida que la planta crece, sigue agregando más tierra. Esto permite que la planta genere más tubérculos en cada capa enterrada. Un solo barril puede producir hasta 100 libras de papas en el mismo espacio donde otros métodos solo te darían 20. Y lo mejor de todo es que la cosecha es fácil. Cuando llega el momento, solo voltea el barril y recoge tu tesoro. Ahora, hablemos de algo que jamás imaginaste. Usar cáscaras de huevo como pequeñas macetas biodegradables para tus plántulas. Esta técnica Amish funciona a la perfección. Solo tienes que romper los huevos con cuidado, enjuagar las cáscaras y hacer un pequeño orificio de drenaje en la base. Luego, llénalas con tierra y planta tus semillas. Lo mejor es que cuando la plántula esté lista para el trasplante, puedes plantarla con todo. La cáscara se descompondrá liberando calcio en el suelo. Distribuye semillas con harina de maíz. Sembrar semillas diminutas puede ser tan frustrante como intentar contar granos de arena en la playa. Pero la comunidad Amish encontró la solución. Mezclar semillas pequeñas con harina de maíz hace que sean más visibles y fáciles de distribuir uniformemente sobre el suelo. La harina de maíz de color amarillo permite ver con claridad dónde sembraste y evita que las semillas se amontonen en un solo lugar. Ensayos de jardinería han demostrado que este método puede mejorar la tasa de germinación hasta en un 30% en comparación con la siembra directa. Solo ten en cuenta que si esparces demasiada harina, podrías convertir tu huerto en un festín inesperado para los pájaros. El equilibrio del pH del suelo es decisivo. Los agricultores buscan mantenerlo entre 6.2 y 6.8. En lugar de comprar productos con cal, ajustan
el pH de manera natural. Si el suelo es demasiado ácido, añaden ceniza de madera de sus estufas. Si es demasiado alcalino, incorporan agujas de pino. Estos recursos naturales trabajan de manera gradual, evitando el impacto que generan los productos comerciales. Lo realmente impresionante en su manejo del suelo es su productividad. Mientras que en la agricultura convencional, los rendimientos suelen decrecer con el tiempo, obligando a un mayor uso de fertilizantes químicos, en las granjas Amish ocurre lo contrario. Con el paso de los años, su tierra se vuelve más fértil y productiva. Algunas de sus tierras han estado en cultivo continuo durante más de 2 siglos y siguen siendo tan ricas como el primer día. Este enfoque, basado en la idea de que el suelo no se hereda, sino que se toma prestado de futuras generaciones, es cada vez más relevante en un mundo que busca soluciones agrícolas sostenibles. Los Amish han demostrado que cultivar alimentos para todo un año en un espacio reducido no es solo cuestión de técnicas, sino de mentalidad. Su éxito no radica únicamente en la eficiencia del suelo, el riego o el control de plagas, sino en la colaboración y el conocimiento compartido.